Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, capítulo 2, Eduardo Irving, Los Shakers. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero, sinceramente, que les sea de utilidad. Comienza. Capítulo 2. Eduardo Irving, Los Shakers. La historia de Eduardo Irving y de sus manifestaciones espiritistas en los años de 1830 a 1833 son del mayor interés para el estudio del psiquismo, sirviendo de puente para salvar la distancia entre Swedenborg por un lado y Andrés Jackson Davis por otro. Eduardo Irving pertenecía a esa clase escocesa de pobres y sufridos trabajadores que tan grandes hombres ha producido. De la misma clase y del mismo suelo salió Tomás Carlyle. Irving nació en Arenan en el año de 1792. Después de una dura y estudiosa juventud, quedó convertido en un hombre muy singular. Corporalmente fue un gigante y un Hércules por su fuerza. Su espléndido aspecto físico solo era desfigurado por una fea señal en un ojo, defecto que, cual la cojera de Byron, parecía presentar cierta analogía con las intemperancias de su carácter. Su inteligencia era vigorosa, despierta y valiente, aunque en su primera educación estuviera velada en la atrasada escuela de la iglesia escocesa, donde las cerradas ideas de los viejos Covenanters, un imposible protestantismo en reacción contra un imposible catolicismo, continuaba aún envenenando el alma humana. Su posición mental era extrañamente contradictoria, pues así como había heredado tan estrecha teología, le faltó heredar lo que es patrimonio imprescindible de los más infelices escoceses. Era opuesto a cuanto fuera liberal, e incluso las medidas elementales de justicia de la ley de reforma de 1832 tuvieron en él un enemigo resuelto. Aquel extraño, excéntrico y formidable varón hubiera tenido un medio adecuado en el siglo XVII, cuando sus prototipos, reunidos en las tierras pantanosas de Galloway, esquivaban o a lo mejor atacaban a los dragones de Claverhouse. Pero habiendo vivido más tarde, venía obligado a escribir su nombre de una manera u otra en los anales de su época. Sabemos de su dura juventud en Escocia, de su rivalidad con su amigo Carlyle, en el afecto de la lista y vivaz Juana Welsh, de sus enormes gestas de fuerza, de su corta carrera de maestro iracundo en Kirkcaldy, de su matrimonio con la hija de un ministro del culto de dicha población y, finalmente, de su curato o auxiliaría junto al gran doctor Chalmers, que era en aquellos tiempos el más famoso cura de Escocia y cuya administración de la parroquia de Glasgow es uno de los principales capítulos de la historia de la iglesia escocesa. En tal cargo adquirió el conocimiento personal con las clases más pobres, o sea, la mejor y más práctica de todas las preparaciones para el trabajo de la vida. En aquel tiempo existía una pequeña iglesia escocesa en Hatton Garden, fuera de Holborn, en Londres, que había perdido su pastor y se hallaba en precaria posición espiritual y financiera. La vacante fue ofrecida al auxiliar del doctor Chalmers, quien aceptó después de algunas consultas consigo mismo. Allí, su sonora elocuencia y sus luminosas explicaciones de los pasajes del Evangelio comenzaron a llamar la atención, hasta tal punto que aquel extraño gigante escocés se puso de moda. La humilde calle se vio invadida de coches los domingos por la mañana y algunos de los más distinguidos caballeros y damas de Londres se apretaban para encontrar un pequeño puesto en el reducido templo. Es evidente que tan extraordinaria popularidad no podía durar. ¿Acaso por la costumbre del predicador de hablar no menos de hora y media a auditorio tan elegante?
El escocés fue trasladado a una iglesia mayor de Regent Square, donde había cabida para 2,000 personas, con suficientes bancos para que pudieran acomodarse de una manera decorosa. Pero ya no excitaba el interés que en los primeros tiempos. Aparte su oratoria, Irving fue un pastor concienzudo y muy trabajador, que se desvivía por satisfacer las necesidades materiales de los más humildes entre sus fieles, y que estuvo siempre dispuesto a cualquier hora del día o de la noche a cumplir con sus deberes. Sin embargo, pronto comenzaron sus disputas con las autoridades de la iglesia. La discusión versó sobre uno de esos temas teológicos que han hecho más daño al mundo que la viruela. Consistía en saber si Cristo tenía en sí la posibilidad del pecado o si era una barrera absoluta contra las tentaciones. Los unos sostenían que la asociación de ambas ideas, pecado y Cristo, era una blasfemia. El clérigo escocés replicaba con cierto asomo de razón que sin la capacidad de pecar y de resistir con éxito, la naturaleza humana de Cristo ya no era la misma y que la nuestra y sus virtudes no podían merecernos tanta admiración. El tema fue también discutido fuera de Londres con gran seriedad y por enfadoso espacio de tiempo, hasta que el clero declaró unánimemente que desaprobaban los puntos de vista del pastor. Sus partidarios le significaron, en cambio, una aprobación incondicional, y así pudo pasar por alto la censura de sus colegas oficiales. Pero debía encontrar en su camino un obstáculo aún mayor y vencerle, haciendo su nombre imperecedero, como lo son los de todos los hombres que han obtenido en la vida algún éxito espiritual. Hay que considerar, entre todo, que Irving estaba profundamente influido por las profecías bíblicas, especialmente por las vagas y terribles imágenes de San Juan y los extraños vaticinios de Daniel. Reflexionó sobre el referente al plazo que había de preceder a la segunda venida del Señor. Otros hombres existían en la misma época, año de 1830 y siguientes, profundamente sumidos en las mismas sombrías especulaciones. Entre otros, el rico banquero Drummond, propietario de una vasta casa de campo en Albury, cerca de Guildford. En dicha casa, aquellos hombres consagrados a los estudios bíblicos se reunían de tiempo en tiempo, discutiendo y comparando entre sí sus teorías con tal minuciosidad que no era raro que sus sesiones se prolongaran durante más de una semana, con días de trabajo completos, desde el desayuno hasta la cena. Los asiduos de tales reuniones eran llamados los profetas de Albury. Excitados por los portentos políticos que tuvieron como consecuencia la ley de reforma, consideraron que se habían conmovido las bases sociales hasta lo más profundo. Asusta pensar cuál habría sido su reacción si hubieran vivido lo bastante para asistir a la Gran Guerra. De todos modos, estaban convencidos de que se acercaba el final de todas las cosas y esperaban ver señales y portentos, dando a las vagas y siniestras palabras de los antiguos profetas fantásticas interpretaciones. En fin, por encima del monótono horizonte de los sucesos cotidianos, aquellos hombres esperaban que se produjera una extraña manifestación. Existía la leyenda de que los dones de los primeros tiempos volverían en el día final, figurando entre ellos el don de las lenguas como patrimonio de todos los hombres. Tal leyenda comenzó en las tierras occidentales de Escocia, donde hombres de espíritu tan sensible como Campbell y MacDonald pregonaban que la sangre celta había sido siempre más propicia a las influencias espirituales que el pesado carácter teutónico. Los profetas de Albury demostraban la mayor actividad intelectual, lo cual dio lugar a que un emisario de la iglesia de Irving fuera a investigar sus actos y emitiera luego un informe. Según este, la gente allí reunida era de la mejor reputación. Entre ellos había una mujer cuyo carácter ofrecía indicios de santidad. Oíanse a intervalos voces de lenguas extrañas en que los reunidos se expresaban, siendo acompañada esa manifestación de milagros curativos y otros signos de poder. Era claro que no existía ni fraude ni disimulo, sino el influjo efectivo de una fuerza desconocida que recordaba los tiempos apostólicos. Esos creyentes esperaron ansiosamente ulteriores desarrollos de estos sucesos, los cuales no tardaron en presentarse en la misma iglesia de Irving.
En el mes de julio de 1831 circuló el rumor de que ciertos miembros de la congregación habían sido presa del extraño fenómeno del don de lenguas en sus propios domicilios. Hubo discretas experiencias del fenómeno en la sacristía y en otros lugares apartados. El pastor y sus consejeros estaban verdaderamente perplejos, no sabiendo qué partido tomar. Pero el asunto se dilucidó por sí mismo, como todos los asuntos espirituales, porque en el mes de octubre del mismo año el servicio de la Iglesia de Escocia se vio súbitamente interrumpido por los extraños gritos de aquellos poseídos. Fue ello tan súbito y tan vehemente, así durante el culto de la mañana como en el de la tarde, que hubo un verdadero pánico en la iglesia, y a no ser por el gigantesco pastor, que gritó con su potente voz: «Oh Señor, aplacad el tumulto del pueblo», pudo haber ocurrido una tragedia. También hubo silbidos y gritos de quienes se habían conservado más tranquilos. Como quiera que sea, la sensación fue considerable. Los periódicos de la época hablaron del caso y sus comentarios no tenían nada de respetuosos y de conciliadores. Las voces de desconocida lengua procedían de hombres y mujeres, consistiendo al principio en sonidos ininteligibles a manera de galimatías o de lenguaje completamente ignorado. Súbditos, quejumbrosos e ininteligibles sonidos, dice un testigo. Había una fuerza y plenitud de sonido, dice otra descripción, de las cuales parecían incapaces los delicados órganos femeninos. Estallaban con asombro y terrible fragor, dice un tercero. Muchos de los que presenciaron el fenómeno quedaron profundamente impresionados por tales manifestaciones, y entre ellos el mismo Irving. Hay un poder en la voz que parte el corazón y se impone al espíritu de una manera jamás sentida hasta entonces. Hay en ella una cadencia, una majestad y una grandeza tales que jamás oí cosa igual. Es algo tan parecido a los más sencillos y antiguos cantos de los oficios de la catedral, que llego a creer que son reminiscencias de la remota época de Ambrosio y de las inspiradas plegarias de la iglesia primitiva. No obstante, pronto se mezclaron palabras inglesas a las otras, consistentes por lo regular en jaculatorias y oraciones sin señal clara de carácter supernormal, salvo el producirse en horas desacostumbradas e independientemente de la voluntad del sujeto. En algunos casos, sin embargo, el escogido, bajo la influencia de tal poder, pronunciaba largas arengas, prescindía de la ley dogmáticamente sobre puntos de doctrina y lanzaba reprimendas que en ocasiones se dirigían al sufrido pastor. Pudo haber, y de hecho probablemente hubo, un verdadero origen psíquico en aquellos fenómenos, pero se habían desarrollado en un terreno de estrecha y supersticiosa teología que los desvirtuaba. Hasta el sistema religioso de Swedenborg habría resultado demasiado reducido para recibir en su plenitud tales dones, por lo que ya puede imaginarse lo que ocurriría al ser recibidos dentro de los mezquinos límites de una iglesia escocesa, donde toda verdad ha de ser expurgada y retorcida hasta que se adapte al venerado texto. El vino nuevo no puede guardarse en viejas e insuficientes barricas. De haber habido una revelación completa, sin duda habríanse recibido otros mensajes de distintas clases que aclarasen el fenómeno, pero allí no había más que el caos. Algunas de aquellas manifestaciones no podían conciliarse con la ortodoxia, por lo que se consideraban como obra del diablo. No pocos iniciados condenaron a los otros como herejes. Se enzarzaron en violentas discusiones y, lo que es peor, algunos de los principales oradores se convencieron a sí mismos de que sus discursos eran diabólicos por no estar de acuerdo con sus propias convicciones espirituales. Pero precisamente por eso nosotros habríamos creído que eran inspirados por los ángeles. Finalmente, entraron en el resbaladizo camino de las profecías y se quedaron confundidos al ver que las suyas nunca se convertían en realidades. Algunos de los hechos establecidos por esos iniciados y que tanto chocaban por sus convicciones religiosas
podrían haber sido mejor comprendidos por los hombres de una generación más ilustrada. Uno de los principales iniciados fue cierto Roberto Baxter, que no hay que confundir con el Baxter que 30 años más tarde estuvo relacionado con ciertas profecías notables. Ese Roberto Baxter parece haber sido un ciudadano que consideró las escrituras a la manera que un abogado considera un documento legal, dando valor exacto a cada frase, especialmente a aquellas más ajustadas a sus inclinaciones. Fue un hombre honrado, dotado de una conciencia inquieta, la cual continuamente le importunaba sobre los detalles más nimios, dejándole, en cambio, completamente tranquilo en el vasto campo de sus creencias. Aquel hombre estaba bajo la influencia de los espíritus. Según él, en 14 de enero de 1832 comenzaron los místicos 1260 días que debían preceder a la segunda venida y al fin del mundo. Semejante predicción habría sido simpática a Irving, dado sus engaños milenarios, sus ensueños milenarios. Pero mucho antes de que aquellos días hubieran transcurrido, Irving bajó a la tumba y Baxter repudió aquellas profecías que, al menos en aquella ocasión, le engañaron. Baxter había escrito un folleto de pomposo título, en el cual admitía ciertos hechos que parecían claramente preternaturales, mezclados con otros más discutibles y con algunos palmariamente falsos. El objeto del folleto era principalmente atraer los guías maléficos e invisibles al regazo de la iglesia escocesa. Es de notar, sin embargo, que un segundo miembro de la congregación de Irving escribió otro folleto de contestación en el cual se muestra que Baxter tenía razón en tanto estaba inspirado por el Espíritu y se equivocaba cuando intervenían influencias satánicas. Ese folleto es interesante porque contiene cartas de varias personas que poseyeron el don de las lenguas y una sólida mentalidad que las hacía incapaces de caer en deplorables errores. ¿Qué puede decir contra tales hechos un observador psíquico imparcial, familiarizado con los modernos fenómenos? Personalmente, el autor cree que hubo en este caso un verdadero influjo psíquico encubierto por una estrecha teología sectaria, del tipo de la que provocó la reprobación contra los fariseos. Su opinión personal es que la enseñanza espiritista es propia de todo hombre serio que se ha abierto paso a través de los credos ortodoxos y cuya inteligencia es como una superficie limpia dispuesta a registrar una impresión exactamente como la recibe. De esta suerte se convierte en hijo y discípulo de la enseñanza del otro mundo, pudiendo la nobleza personal de carácter hacer del más honrado de los iniciados un tipo más elevado que el espiritista corriente. El campo del espiritismo es infinitamente vasto y en él pueden vivir fraternalmente todas las variedades de cristianos, así como los mahometanos, los indios y los partos. Pero no es suficiente la mera aceptación de la comunión de los espíritus y su aparición, cosa que no ignoran ya muchos salvajes. Necesitamos además un código moral. Si consideramos a Cristo como predicador o divino embajador, su predicación ética es algo esencial para el mejoramiento de la humanidad, si bien debe ser contrastada por la razón, según las luces del Espíritu. Pero todo esto son digresiones. En las voces de 1831 hay señales de real fuerza psíquica. Es una ley espiritual reconocida que todas las manifestaciones psíquicas son deformadas cuando se perciben a través de un medium afiliado a una estrecha religión sectaria. También es una ley que las personas presumidas y finchadas atraen a los espíritus maléficos, sugiriéndoles el uso de nombres interminables y profecías que les cubren de ridículo. Tales eran los guías espirituales de los prosélitos de Mr. Irving. La unidad de la Iglesia, que había sido sacudida por la previa censura del presbiteriado, no pudo resistir el nuevo golpe, produciéndose una vasta escisión. Como el edificio fue reclamado por los administradores, Irving y sus partidarios, que le seguían fieles, estuvieron en busca de nuevo local, hasta que escogieron la sala usada por Roberto Owen, el socialista, filántropo y librepensador, destinado a ser, 20 años más tarde, uno de los más férvidos convertidos al espiritismo. Allí, en Gray's Inn Road,
Irving reunió a sus fieles. No puede negarse que la iglesia, tal como él la organizó con sus ángeles, sus sacerdotes, sus diáconos y sus profecías, era la mejor reconstrucción de la primitiva iglesia cristiana. Si Pedro o Pablo hubieran reencarnado en Londres, se habrían quedado confusos y probablemente horrorizados ante la iglesia de San Pablo o la catedral de Westminster, pero en cambio se habrían sentido perfectamente a sus anchas en la atmósfera familiar de las reuniones que presidía Irving. El hombre sensato reconoce que Dios puede estar rodeado por innumerables ángeles. La inteligencia de los hombres y el espíritu de los tiempos varían en virtud de su reacción sobre la gran causa central, y en lo único que perseveran es en una gran caridad hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes. Tal fue, según parece, el criterio de Irving, tomando por modelo para juzgar al universo a los que constituían una secta entre las sectas. Al menos así se desprende de sus luchas con Apolión, de las cuales se queja como Bunyan y los antiguos puritanos. Apolión era realmente el espíritu de verdad, y la lucha interior no era entre la fe y el pecado, sino entre las sombras del dogma heredado y la luz de la razón instintiva, don de Dios, siempre rebelde a los absurdos de los hombres. Irving vivió intensamente y las crisis sucesivas por las cuales pasó minaron su robusta constitución. Aquellas discusiones con teólogos ergotistas y con miembros recalcitrantes de su grey parecen cosas triviales a nosotros que las vemos de lejos a través de los años, pero para él, con alma inquieta, ruda, tempestuosa, eran vitales y terribles. Para la inteligencia emancipada, tal o cual secta son temas indiferentes, pero para Irving, tanto por su herencia como por su educación, la escuela escocesa era el arca de Dios, de la cual él y sus fieles y celosos hijos, dirigidos por la conciencia, habían salido para llamar a las puertas tras las cuales se hallaba la salvación. Era una rama cortada del árbol, pero iba secándose. Aquel gigante de mediana edad se detuvo y cayó. Su gran contextura se vino abajo. Sus mejillas se hundieron y volvieron lívidas. Sus ojos brillaron con la luz febril que le consumía. Y así, trabajando hasta el último momento y con las palabras, si me muero, muero en el Señor, en sus labios, su alma pasó a esa luz más clara y más dorada en donde el fatigado cerebro encuentra el reposo y el espíritu ansioso entra en una paz y seguridad que la vida jamás le ha dado. Aparte del incidente aislado de la iglesia de Irving, hubo en aquellos días otra manifestación psíquica que condujo más directamente a la revelación de Hydesville. Fue la aparición de fenómenos espiritistas en las comunidades de los Shakers en los Estados Unidos, los cuales no obtuvieron toda la atención que merecían. Aquellas buenas gentes parece que tuvieron concomitancias, por una parte con los cuáqueros y por otra con los videntes de los Cévenes, que pasaron a Inglaterra huyendo de la persecución de Luis XIV. Incluso en Inglaterra, sus vidas inofensivas no pudieron librarse de la persecución de los fanáticos, viéndose obligados a emigrar a América por los tiempos de la Guerra de la Independencia. Se establecieron en distintos lugares, viviendo con sencillez una vida pura basada en principios comunistas, con sobriedad y castidad. No es, pues, sorprendente que la nube psíquica de la fuerza extraterrena que envuelve nuestro globo respondiera a aquellas altruistas comunidades. En 1837 había 60 de dichas corporaciones, las cuales respondían en distintos grados al poder en cuestión. De momento se circunscribían muy estrictamente a sí mismos sus experiencias, pues, como sus sacerdotes dijeron más tarde, todos habrían sido llevados al manicomio al descubrir lo que entonces los ocurría. Los fenómenos parece que comenzaron con los usuales ruidos anunciadores. Todos, hombres y mujeres, dieron muestras de estar preparados para la posesión espiritual. Sin embargo, los invasores solo se presentaron después de pedir permiso y a intervalos que no dificultaban los trabajos de la comunidad. Los principales visitantes eran espíritus de pieles rojas, que llegaban colectivamente en forma de tribu. Uno o dos sacerdotes estaban en el piso bajo y después de dar un golpe a la puerta, los indios preguntaban si podían entrar. Dado el permiso, toda la tribu de los indios en espíritu entraban en tropel en la casa y al cabo de unos pocos minutos se oían los gritos de
yup, yup. Tales gritos emanaban de los mismos órganos vocales de los Shakers, pero como estos se hallaban bajo el influjo y la posesión de los mismos indios, hablaban la lengua india entre sí y bailaban sus danzas, demostrando en todo que estaban perfectamente y realmente poseídos por los espíritus de los pieles rojas. Se preguntará por qué esos aborígenes norteamericanos representaron tan importante parte, no solo en la iniciación, sino en la continuación de aquel movimiento. En este país, lo mismo que en Norteamérica, hay pocos médiums físicos que no tengan un guía piel roja cuya fotografía no haya podido obtenerse por medios psíquicos, viéndose en ella los vestidos y el característico mechón de pelo en la frente. Es uno de tantos misterios que tenemos que resolver todavía. Lo único que sabemos con certeza, según nuestra propia experiencia, es que tales espíritus son muy poderosos en la producción de fenómenos físicos, pero nunca ofrecen las elevadas enseñanzas que nos vienen de los espíritus orientales y europeos. Los fenómenos físicos son, sin embargo, de la mayor importancia, por lo que llaman la atención de los escépticos en la materia, de suerte que la parte asignada a los indios es verdaderamente capital. Hombres del más rudo tipo campestre parecen estar en la vida espiritual especialmente asociados a las más escuetas manifestaciones de la actividad espiritista, habiéndose repetido infinidad de veces, si bien es difícil probarlo, que su principal organizador fue un aventurero conocido en vida bajo el nombre de Enrique Morgan, fallecido en el cargo de gobernador de Jamaica, para el cual fue nombrado bajo el reinado de Carlos II. Tales afirmaciones no demostradas carecen de valor en el actual estado de nuestros conocimientos, pero deben anotarse por sí. Futuros progresos permiten darles un mayor crédito. Juan King, que es el nombre espiritista del pretendido Enrique Morgan, es un ser perfectamente real y hay pocos espiritistas de experiencia que no hayan visto su barbudo rostro y oído su voz potente. Por lo que respecta a los indios colegas o subordinados suyos, lo único que puede conjeturarse es que son hijos de la naturaleza, más cerca tal vez de los secretos primitivos que otras razas más desarrolladas. Puede ser que su cometido especial tenga por base una especial expiación a arrepentimiento, parecer que yo mismo he oído de sus labios. Estas observaciones pueden resultar una digresión del caso de los Shakers, pero las dificultades del investigador provienen sobre todo del número de hechos nuevos, sin orden ni explicación, que encuentra en su camino. La inteligencia no tiene casillas apropiadas para clasificarlos. Sin embargo, el autor procurará en estas páginas acudir, en los límites de lo posible, a su propia experiencia y a la de aquellos de quienes se puede fiar, para obtener las luces que le permitan hacer la materia más inteligible y dar por lo menos una idea de esas leyes del más allá, que son tan obligatorias para los espíritus como para nosotros. Sobre todo, el investigador debe desechar para siempre la idea de que los espíritus son necesariamente entidades sabias o poderosas. Tienen su individualidad y sus limitaciones, lo mismo que las tenemos nosotros, y tales limitaciones son más marcadas cuando se manifiestan a través de una sustancia impropia. Los Shakers tenían en su seno a un hombre de superior inteligencia, llamado F.W. Evans, quien dio una interesante y clara explicación respecto de esa materia, según puede ver el curioso lector en el New York Daily Graphic del 24 de noviembre de 1874, copiada in extenso en la obra del coronel Olcott, Gente del Otro Mundo. M. Evans y sus colegas, después de las primeras perturbaciones físicas y mentales producidas por aquella irrupción espiritista, pusiéronse a estudiar lo que realmente significaba, llegando a la conclusión de que tal asunto debía dividirse en tres fases. La primera se refería a la prueba efectiva para el observador, de que se trataba de algo positivamente real. La segunda fase es de condición instructiva, pues hasta el espíritu más humilde puede ilustrarnos acerca de su experiencia de la vida después de la muerte. La tercera fue llamada fase misionera, o sea, de aplicación práctica. Los Shakers llegaron a la inesperada conclusión de que los indios aparecían no para enseñar, sino para aprender, de manera que los catequizaron
como hubieran podido hacerlo durante su vida. Casos semejantes se han dado desde entonces en distintos círculos espiritistas, en los que ínfimos y humildes espíritus se presentaban para que se les enseñase lo que no pudieron aprender en este mundo. Alguien preguntará por qué los espíritus elevados del otro mundo no se cuidan de tal enseñanza. La contestación que recibió el autor en cierta ocasión fue esta: esos seres están mucho más cerca de usted que de nosotros. Usted puede llegar a ellos, mientras nosotros no. De ello se infiere claramente que los buenos Shakers nunca estuvieron en contacto con los guías más elevados. Probablemente no los necesitaban, y que sus visitantes pertenecían a un nivel inferior. Tales visitas continuaron por espacio de 7 años. Cuando los espíritus se marchaban, anunciaban a sus huéspedes que volverían y que entonces invadirían el mundo, entrando así en los palacios como en las cabañas. 4 años más tarde se producían las manifestaciones en Rochester, donde se trasladaron Elder Evans y otros Shakers para ver a las hermanas Fox. Su llegada fue recibida con gran entusiasmo por las fuerzas invisibles, proclamando que aquella era la obra profetizada. Es digno de mención un detalle muy elocuente relativo a Elder Evans, habiéndole preguntado: ¿no le parece a usted que sus fenómenos son de la misma especie que lo de los frailes y monjas de la Edad Media? Repuso con sencillez y oportunidad admirable: sin duda alguna, esa es la verdadera interpretación que deben recibir en el transcurso de las edades. Las visiones de Santa Teresa fueron de condición espiritista y semejantes a las que han obtenido los miembros de nuestra sociedad. Seguramente otra hubiera sido su contestación si se le hubiera dicho que las visiones de las religiosas eran angélicas y todas las demás diabólicas. Preguntando ulteriormente si la magia y la necromancia pertenecían a la misma categoría, contestó: sí, y esto ocurre cuando el espiritismo es usado con fines egoístas. Resulta pues claro que hubo hombres que vivieron hace cerca de un siglo capaces de enseñar a muchos sabios de nuestros días. La tan notable mujer, señora Hardinge Britten, ha consignado en su Espiritismo Americano Moderno de qué manera entró en íntimo contacto con la comunidad de los Shakers, quienes le permitieron tomar todos los datos necesarios para el relato completo de sus visitas espiritistas. En él se establece que la nueva era debía inaugurarse por medio de un descubrimiento extraordinario, de tanto valor material como moral. La profecía es notabilísima, pues conocido es el hecho histórico de que los campos auríferos de California fueron descubiertos al poco tiempo de producirse aquella manifestación psíquica. Un partidario de Swedenborg, con su doctrina de correlaciones, podría arguir que lo uno venía a completar lo otro. Este episodio de las manifestaciones de los Shakers es un eslabón bien determinado entre el trabajo de vanguardia de Swedenborg y el periodo de Davis y de las hermanas Fox. Va a referir ahora la obra del primero, que está íntimamente asociada con la aurora y el progreso del movimiento psíquico moderno. Termina la segunda parte.